Ahí ya se empezó, pero igual como no hemos dado clase con ustedes, vamos a empezarlo acá para que entonces a ver si lo podemos terminar en el día de hoy. Entonces, ahora voy a ponerles, ya empezó la grabación, buenos días a todos, bienvenidos al inicio del semestre. Y entonces, bueno, me avisan si tienen algún problema. Claro, ya me dijeron que la luz solar está bien y que me están viendo bien. Entonces, si alguien tiene algún problema técnico, pues me lo escribe, me lo dice y vemos cómo lo ayudamos, pues. Entonces, acuérdense que tienen que, si tienen chiripiorca, obviamente que sálganse y regresen, porque esa era otra cosa que les tenía que decir, que la ventaja, ¿por qué estamos usando Google Meet? Porque obviamente que el Google Meet ya yo les mandé el enlace y ya ese es el único enlace que vamos a usar y no tengo que estarle escribiendo como en el Zoom o en el Cisco Webex o en otras plataformas que existen. No tengo que estarle mandando mensajes de que todos los días, hey, hay clase hoy, o sea, ya vamos a entrar. Entonces, claro, si yo no me puedo conectar, entonces les mando el enlace de la clase de la tarde o al revés va a suceder. Si no me puedo conectar en la tarde, obviamente que le vamos a facilitar a sus compañeros del otro grupo, que la materia es la misma, le vamos a facilitar la grabación de ustedes, porque para que sigan la secuencia. Entonces, dicho esto, ahora voy a darle aquí que me sugirieron que usara mejor con esta computadora que tengo captura de pantalla. Entonces vamos a ver si sale. Aquí estamos. Bien, entonces, me están viendo, ¿verdad? Jóvenes. Sí, profesor. Muy bien, Correcto. Correcto, profesor. entonces, muy bien. Estoy aquí, espero que estén viendo. O sea, ahora se ve la presentación o no se No, ve. profesor, La no se presentación. ve todavía. Ah, no, espérame, es que sabes qué, que se me había olvidado que tengo que compartirla con el Google Meet. Se me estaba olvidando esa parte. Entonces vamos ahora a compartir la pantalla. Entonces, claro, acá se va a seguir grabando la presentación. Entonces, ahora yo muevo acá. Ahora sí. Entonces voy a reducirle un poco el tamaño de la letra para que se pueda ver la página completa, para que quede en la grabación. Lo que pasa es que, espérenme un momento, vamos aquí a acomodar algo aquí. Ah, es que yo lo tenía que hacer acá, ya, ok, ahora sí. Muy bien, ¿se ve bien el PowerPoint allí? Jóvenes. Sí, profesor. Sí, se puede leer. Ok, Sí, profesor. la letra está de buen tamaño para que se pueda leer. ¿O quieren que le aumente el tamaño a la letra? Sí, profesor, un Sí, poquitito más auméntelo un creo, que no poco. se ve mucho. Ahora está en 100. Lo que pasa es que si lo aumento mucho se corta la página de la presentación. Acuérdate que tengo que perfeccionar mi conocimiento del OBS porque lo estoy usando ahora nuevo, por primera vez, así que realmente no lo sé usar muy bien. Vamos a ver si le metemos un 110. Ah, bueno, ahí se ve un poco mejor, ¿no? Sí. Ok, entonces bueno, comenzamos nuestra primera clase del primer módulo, que es la introducción histórica al derecho de las obligaciones y de los contratos, que ya se adelantó una grabación de las clases de la tarde, pero yo con ustedes voy a avanzar un poco más porque creo que a lo mejor la vamos a terminar, porque este es un resumen muy corto de la parte histórica de la materia de las obligaciones y contratos. La palabra obligación viene del latín op y del el verbo ligare, que envuelve la idea de que el deudor queda ligado o queda amarrado al acreedor, porque el ligare viene de liga o de cuerda. La palabra contrato, del latín contractus, contraitur o contraitur, es el convenio por medio del cual se anuda el lazo entre ambos contratantes, porque ellos tenían, los romanos y las civilizaciones antiguas eran muy pecuarias, eran muy agrícolas y pecuarias. Entonces, obviamente que por supuesto los burros y los caballos había que amarrarlos, o las reses había que amarrarlas para ligarlas o en un yugo. Entonces, obviamente que por eso es que ellos venían con esa idea de que una obligación o un contrato era algo que te ponía bajo el yugo. Entonces, la palabra solución o pago, del latín solutio, solvitur,
es el acto por el cual se desanuda el lazo jurídico, que claro, que ahora la palabra solutio en nuestro derecho moderno significa pago. Porque soluzioni es pagar. O sea, obviamente que yo pagando me desanudo porque simplemente me libero de la obligación. En lugar de obligatio, los romanos usaron la palabra latina nexum, que etimológicamente significa lo mismo porque viene de nectere, que entonces ese es un verbo que lleva la idea de ligar o de encadenar. En latín la palabra pactum se deriva sin duda alguna de pax, que es igual a paz. Pero pax a su turno se deriva, según los lingüistas, de las raíces sánscritas pac, ligar, y paca, cuerda, por lo que les acabo de mencionar. Obviamente que estas eran sociedades que eran muy agrícolas. Literalmente celebrar un pacto valía tanto como celebrar la paz, y celebrar la paz era ligarse por relaciones jurídicas poniendo término a la guerra o al conflicto bélico. Las fuentes de información disponibles afirman que en las civilizaciones y pueblos antiguos la parte más eficiente de su derecho o de su ordenamiento jurídico era la relativa a los contratos. Las razones más conocidas que sustentan esta situación, disculpen que tuve que reducir para admitir a un estudiante que viene entrando, las razones más conocidas de que el derecho de obligaciones y contratos fuera el menos evolucionado, el menos desarrollado en esta época, son las referentes, en primer lugar, como dicen los antropólogos y los sociólogos y los historiadores, a la economía social. Entonces, ¿qué significa, qué entienden ellos por economía social? Que los pueblos estaban desconectados entre sí y viven aislados sin comercio. Y la del régimen primitivo de la propiedad, porque entonces en el origen de la civilización no existía la propiedad privada, la propiedad individual privada, perdón, fue algo que los romanos lo inventaron casi llegando al periodo imperial, casi antes del ¿cómo se llama? Antes del cambio de eras entre antes de Cristo y después de Cristo, porque realmente todos los pueblos antiguos se basaban en la idea de que la propiedad era comunitaria. Entonces, obviamente que existía una comunidad de bienes literal sobre todos los bienes. Entonces, todos los bienes estaban fuera del comercio, no se podían vender, no se podían comprar. Prohibición de la venta de bienes a extranjeros sin ofrecerlos previamente a los parientes y a los vecinos. ¿Cuáles son las conclusiones que podemos sacar de lo que acabamos de mencionar rápidamente? Primera, la contratación y en general el comercio no aparece en el mundo de la antigüedad hasta que las cosas se liberen de esa característica de no comerciabilidad, porque obviamente que no se podían vender ciertas cosas. Bien, seguimos. Segunda conclusión. Una vez que los bienes entran al comercio, la mayoría de los contratos van a empezar a aparecer entonces en la vida jurídica de los pueblos y las civilizaciones antiguas. Y así fue que fueron pasando a lo que fue la época medieval y después entonces en el Renacimiento y la Edad Moderna, hasta la aparición del Código Civil francés de 1804. Las civilizaciones antiguas, dada la limitación del derecho contractual, desarrollaron el uso múltiple y promiscuo de un mismo contrato para generar obligaciones de la más diversa naturaleza. Ejemplo, el depósito de cosas muebles servía para darlas en préstamo y en arrendamiento. La compraventa comprendía la permuta, el cambio de monedas, la transacción, el comodato y el matrimonio. Este fenómeno ocurría, entre otras razones, por la confusión entre la tenencia, la posesión y el dominio en materia de derechos reales. Y por supuesto, dependiendo de la organización de la familia, estimados estudiantes, si era el matriarcado, que fue, se supone, lo que más originalmente se dio, y después el patriarcado, por eso es que los matrimonios eran arreglados, porque entonces era un contrato. Entonces la dote, obviamente que era, digamos, un poco de, no era solamente el hecho de que sí, para el beneficio de la que era dotada, sino que obviamente que era así, se supone que era, digamos, la prestación para que la
mujer entrara en la familia del marido, que entonces por supuesto estaba comprando el derecho para entrar a esa familia, porque obviamente que así se arreglaba. Incluso hay algunas civilizaciones como la hindú que todavía los matrimonios se arreglan así, porque obviamente que por supuesto y no se toma muy en cuenta la voluntad entonces de los contrayentes. Entonces, ¿por qué? Porque eso viene de esa época histórica antigua. Bien, claro, obviamente que por supuesto ahora en el mundo moderno el derecho de familia no se maneja así, pero esto es nada más para ilustrar la referencia histórica a las obligaciones y a los contratos. En cuanto a la aparición diferenciada de los primeros contratos en cuanto a los traslativos del dominio, aparecen la donación, la permuta, la compra-venta y el mutuo o préstamo. Tomando en consideración que existen 4 maneras de enajenar el dominio de una cosa. Entonces, ¿qué significa la expresión enajenar el dominio? Traspasar la propiedad. Yo puedo traspasar la propiedad donándola, permutándola, vendiéndola o mutuándola. En cuanto a la permuta, el trueque, que es la base entonces de la permuta, o sea, yo intercambio algo que es mío con otra cosa que me la da otra persona que es de su propiedad. Y de hecho nosotros seguimos haciendo trueque cuando usted se va a dedicar a los intercambios de regalos en la oficina o el amigo secreto. Bueno, eso es un trueque porque se supone que a usted le deben dar algo en revancha. Entonces el trueque presta el servicio de la medida común de los valores para el intercambio, y el trueque todavía en las sociedades que se consideran entre comillas no evolucionadas al 100% sigue predominando en algunos pueblos y regiones. También se afirma en cuanto a la donación que en los pueblos salvajes donde el régimen de comunidad absorbe la mayor parte de los bienes, la permuta no puede aparecer, más bien aparece lo que es el trueque o la permuta viene a ser una doble donación, porque entonces, claro, obviamente que ellos pensaban que siempre ellos había un vínculo muy estrecho entre el individuo y su propiedad. Entonces, por eso es que la permuta, o mejor dicho, la explicación es porque realmente el primer contrato que apareció históricamente fue la donación. Entonces, la permuta fue entonces en sus inicios una doble donación y después entonces ya se configuró diferenciado la permuta se configuró diferenciada de la donación cuando entonces empezó a hablarse de la liberalidad, de que entonces, bueno, yo te dono algo porque, bueno, es mi placer dártelo y yo no quiero nada a cambio. Entonces, por eso fue que ahí fue donde se empezó a diferenciar la donación de la permuta. Entonces, la permuta en sus orígenes históricos era una doble donación. La diferencia fundamental entre la permuta y la compra-venta es que en el primero el intercambio se realiza sin especificar el valor de las cosas, mientras que en la compra-venta se procede por la base del justiprecio o el precio justo, indispensable para fijar la cantidad de dinero que el comprador debe pagar. Por lo mismo, no procedía en la permuta primitiva la acción de lesión enorme que ha sido eliminada de algunos códigos como el nuestro. Entonces, por supuesto, la compraventa aparece, entonces que eso quede claro antes de pasar a la siguiente diapositiva. La compraventa aparece cuando las sociedades comienzan a desarrollar el dinero, la moneda acuñada o la moneda de metal, que primero fue el cobre, después fue la plata mucho tiempo, y después entonces el oro empezó a aparecer porque realmente siempre han existido más minas de plata que oro, pero también entonces el hierro se usó también como moneda, perdón, ya estoy cambiándole el nombre yo aquí. Bien, entonces, eso que quede claro, porque entonces se habla ya de compraventa, es cuando ya tenemos dinero, ya sea en papel o ya sea en monedas para pagar el precio. Entonces, por supuesto, el precio tiene que tener una equivalencia con la moneda. Entonces, por eso es que se dice que la permuta es una compraventa primitiva, porque la compraventa nace de la permuta. Claro que en la compraventa le quitamos el elemento de que yo te doy algo mío, sino que yo te doy el dinero para comprar. En relación a los contratos vinculados al uso y disfrute referidos a la tenencia de la cosa, como quiera que la individualización de la propiedad no había fructificado totalmente y predominaba la propiedad colectiva, aparecen primero los contratos gratuitos antes que los onerosos. Se practica el servicio sin sueldo antes de que el servicio remunerado, el préstamo gratuito antes que el arrendamiento,
el préstamo gratuito antes que el préstamo a interés. No, aquí creo que más bien sería o depósito o mutuo. Creo que tengo un error de ortografía aquí. Ya verificaré dónde saqué esta ficha y lo voy a corregir. Perdón, en el escenario de los contratos gratuitos que afectan a la tenencia de la cosa, ya hemos dicho que se repite, el primero que aparece es el préstamo, fundándose en un sistema mixto en el cual el mutuo civil o el préstamo civil es gratuito salvo pacto en contrario, que eso todavía está en el Código Civil de Panamá, porque es un elemento natural del contrato. O sea, que yo tengo que pactar que el mutuo civil sea con intereses. Y al revés, el mutuo mercantil es remunerado salvo pacto en contrario. Entonces, los contratos que solamente afectan a la tenencia de las cosas se confunden en sus orígenes con los traslativos de dominio y directa o indirectamente se derivan de una misma raíz, que es la donación. Según las fuentes históricas existentes en relación a la clasificación de los contratos, primero, históricamente aparecieron los contratos reales, mientras que los solemnes y los consensuales surgen posteriormente en estadios superiores de evolución de la cultura jurídica. Asimismo, como la propiedad individual en Roma aparece mucho, casi llegando al inicio del periodo imperial. Asimismo, para yo poder tener no había la consensualidad de los contratos que la conocemos ahora, que está en todos los códigos. Porque entonces era entendido que el solo consentimiento no producía obligación. Nuda pactio obligationem non parit. Así era como decía el derecho republicano arcaico o el derecho primitivo romano. En el derecho romano antiguo, la simple promesa o el pactum nudum no tenía fuerza obligatoria ni daba acción alguna. Y no imponía obligaciones al prometiente, sino cuando y desde que había prestación, o sea, desde que había una cosa o una res, como se dice en latín, para los efectos pertinentes. Las voces latinas debitum, debitor y creditor en su origen primitivo implican que los romanos no comprendían que pudiera existir obligación por prestación. Esto es que se tuviesen por exigibles, obligaciones puramente consensuales. En la antigua Roma, la ley y la jurisprudencia siempre distinguieron las voces contrato y convención o pacto. La convención era el simple acuerdo de voluntades cuyo cumplimiento quedaba al arbitrio de las partes, siendo entonces el contrato el acuerdo de voluntades que, celebrado en ciertas condiciones establecidas por la ley, tiene fuerza obligatoria. Por lo anterior, el cumplimiento de todo contrato es siempre obligatorio, mientras que el cumplimiento de los simples pactos o convenios consensuales tiene carácter voluntario en los pueblos antiguos. Claro, obviamente que esta regla es al revés ahora, porque si usted abre el artículo 1105 del Código Civil se dará cuenta de que convención y contrato es sinónimo. Claro, en la antigua Roma no, porque la convención era un acuerdo que se dejaba al arbitrio, era un acuerdo simple que no estaba respaldado por la fuerza de la ley. Entonces el contrato sí tenía un respaldo de la fuerza de las leyes. No eran menos obligatorias en la antigüedad las promesas simples que las promesas juradas. La iglesia en el medievo tuvo que concretarse a validar aquellas promesas que, por efecto del juramento, tenían en cierto modo carácter de sagradas. Los jurisconsultos medievales se apropiaron de la distinción y secundaron resueltamente a la iglesia en el empeño de validar las promesas y obligaciones que se hacían bajo la fe del juramento. Claro que esta es otra regla que ha cambiado ya, porque si ustedes ven la parte de interpretación de los contratos, ya se establece que no es obligatorio hacer un juramento de cumplimiento de una obligación en un contrato. Eso ya no se estila, porque ahora la regla ha cambiado. En relación con las obligaciones a plazo, su introducción en las relaciones contractuales es tardío, ya que prevalecían los contratos de cumplimiento inmediato o puro y simple, y todas las transacciones eran de contado porque no existía el crédito. Las tarjetas de crédito y los préstamos a intereses son cosas que aparecieron después en la historia. Se recurría al subterfugio del derecho egipcio para validar las obligaciones a plazo, superponiéndolas para derivarlas de préstamos imaginarios, que así era como lo hacían los egipcios. En conclusión, la aparición de las obligaciones a plazo allana el camino a la aceptación de las obligaciones y los contratos consensuales.
Porque obviamente que no tengo que tener exactamente una garantía inmediata o una entrega de una cosa, porque entonces obviamente que por supuesto me obliga es la prestación, la relación jurídica. En general, un acto cualquiera valía por un principio de prestación y así hubo un tiempo en el que el solo consentimiento no creaba obligaciones, sino que se requería además una prestación que podía ser total o parcial, real o ficta. En ese sentido, se relacionan las obligaciones a plazo con el anillo de compromiso en el matrimonio y las arras en los contratos en general. Es decir, objetos de valor o prendas que se podían dar para garantizar el cumplimiento posterior de aquellos. Claro, obviamente que las arras, el Código Civil la define como una señal, porque eso todavía existe allí, pero las arras se han derivado, se han trasladado hacia lo que es el matrimonio, el matrimonio canónico, pues, porque obviamente que se supone que usted entrega algo ahí, no solamente entrega el anillo, sino que entrega las arras. Entonces, obviamente que por supuesto es como una señal. Entonces, así es como ha pasado ahora el derecho matrimonial canónico. En relación a las obligaciones condicionales, las fuentes históricas disponibles explican que se parecen a las obligaciones a plazo, porque tampoco se cumplen en el acto de celebrarse el contrato y nacen mucho más tardíamente, al igual que estas últimas. En cuanto a los contratos solemnes, los requisitos que dan a ciertos contratos tal carácter serían menos obra del derecho civil que del derecho procesal, porque se los habría instituido más como medios de prueba de su existencia que como condiciones intrínsecas de validez del contrato como tal. Que las solemnidades sirvan de prueba es un resultado de la institución, no su finalidad propiamente dicha, porque las solemnidades eran nada más para hacer constar la existencia del contrato. Expuesto así, solamente en grados más o menos avanzados de la cultura jurídica se empiezan a instituir las solemnidades para dar autenticidad a ciertos contratos, es decir, ad probationem. Los contratos solemnes escritos son los que más tardíamente aparecen, ya que los mismos suponen una cultura jurídica avanzada. El contrato real, que no puede prescindir de la prestación efectiva, degenera transformándose en solemne, que se realiza por simple símbolo, o sea, ir donde un escribano para que escriba el notario, sobre todo recordando de que en estas épocas históricas pasadas no había escritura. En resumen, siempre que la prestación efectiva se sustituye jurídicamente por la simbólica, el contrato deja de ser real y se transforma en solemne. Por ejemplo, una parte del dinero por el precio, un terrón de tierra por una finca, la varilla de un árbol por un bosque, el anillo de compromiso, las arras o señales. Acuérdense que aquí lo que estamos explicando es que históricamente el matrimonio tenía esa configuración. Más que una institución social, era un contrato que entonces incluso tenía hasta matices políticos. Y de hecho eso no se olvida porque cuando se habla del parentesco por afinidad, se habla del parentesco político. Pues acuérdense que son alianzas políticas las que se hacen. Bien. Las fórmulas sacramentales en los contratos comenzaron como tradición oral y bien, las fórmulas sacramentales de los contratos comenzaron como tradición oral y originalmente no tenían como propósito reemplazar a la prueba, sino más bien con dos propósitos específicos. El primero, para dar fuerza a las obligaciones a plazo, fundándolas en contratos que, por virtud de la fórmula, adquieren el carácter de solemnes. Y la segunda, contrarrestar la mala fe y las reservas mentales, precisando con claridad lo estipulado. Entonces ese fue el objeto principal de la stipulatio romana, que ya ustedes la estudiaron en primer año. La intervención de la autoridad pública en los contratos a través de la figura de los notarios, que se llamaban escribas o escribanos, porque no se les olvide que en el mundo antiguo también había mucho analfabetismo y mucha gente no sabía leer o escribir. Entonces, en ese sentido, los escribanos o los notarios, que siempre estaban en las cortes reales, por supuesto eran funcionarios públicos que entonces, como tenían una formación que les permitía leer y escribir, obviamente que ellos sí podían ser autorizados para registrar los contratos. Entonces, por eso es que es una figura que todavía se sigue usando en nuestra actualidad. Y entonces, por supuesto, responde al objetivo fundamental, de prevenir abusos en el ejercicio de la libertad de contratación, siendo inicialmente concebida
en cuanto a los bienes raíces en los pueblos primitivos en concepto de autorización y en los avanzados o evolucionados como mera autenticación. La intervención de testigos en los contratos solemnes obedece en primera instancia a la autorización de los actos en el primer periodo de individualización de la propiedad y posteriormente a título de garantías auxiliares para prestar apoyo a la parte por la cual actúan, o sea, la mancomunidad de los consanguíneos, ya que no se trata de un fiador, simplemente es alguien de mi familia que está firmando, y no es que se está haciendo cargo de lo que sino que obviamente que por supuesto hay un lazo de sangre entre el que está deshaciéndose de la propiedad y entre el que se está deshaciendo de la propiedad y su familia. Entonces obviamente que eso se le llamaba la mancomunidad de los consanguíneos. En este sentido, primero, los mejores testigos son los parientes más cercanos, y segundo, para desempeñar su función no era preciso que fueran, o sea, que hubiesen presenciado los hechos. Claro, como ustedes saben, esta regla en el derecho civil actual y en el derecho procesal es diferente, porque ahora se supone, como lo dice el artículo 25, puedo librarme de declarar contra mi familia. Por eso es que el chichi no se va a salvar, porque no son familia. La escritura en los contratos, desde su aparición en la civilización humana, sirve desde su primer momento como solemnidad ad probationem, y gracias a ella sucede el proceso de simplificación de los contratos. En cuanto a la forma, porque la escritura constituye un medio incomparable de prueba y en el fondo porque permite que se instituyan contratos y normas jurídicas completamente distintos. La adopción de la escritura en los contratos pasa por las siguientes fases. 1. Los particulares la emplean para fijar y recordar los convenios. 2. Los particulares la aducen como prueba en caso de litigios. Y 3. El Estado la impone como requisito de validez de algunos contratos, donde lo que se empieza a conocer como la intervención notarial, y que eso no ha cambiado todavía, porque obviamente que todavía se sigue hablando de los notarios. En cuanto a los contratos accesorios, prenda, fianza, anticresis e hipoteca, son en relación con la aparición de la escritura los que más tardíamente se instituyen en la práctica jurídica. Las fuentes históricas existentes sustentan que el primer contrato que apareció fue la prenda, que en latín es pignus, ya que la mayoría de las legislaciones antiguas hablaban de la garantía pignoraticia y no de la hipotecaria. Tener presente que la propiedad inmueble o raíz no había sido totalmente individualizada porque era propiedad colectiva. Así que entonces, la razón fundamental que la prenda haya aparecido primero en la historia del derecho es que el proceso de individualización de la propiedad sucedió en primer lugar con la propiedad mueble, mientras que la inmueble tardó mucho tiempo más. En latín el vocablo pignus viene de pugnus, puño, porque el acreedor empuñaba o tomaba con la mano la cosa que se le ofrecía en garantía, por eso es que ellos hablaban de in manu. La prenda no se constituía por contrato expreso, sino más bien aparece como una garantía implícita que en ciertos casos acompañaba a las obligaciones a plazo. La fianza se deriva directamente de la prenda, dado que en los pueblos antiguos estaban las personas. Bueno, aquí tengo un error. Vamos a arreglarlo de un vez. Vamos a ver si me deja entrar aquí. No me deja. Ah, sí, ya me dejó. Vamos a arreglarlo. Estaban las personas sujetas al derecho de cosas. Emerge la fianza como una garantía similar a esta. Posteriormente a la prenda y a la fianza aparece la anticresis para pagarse la deuda con los frutos del inmueble, y la fiducia, que después se transformó en el contrato de fideicomiso, una venta condicional al ser devuelta al deudor con un pacto de retroventa, como fórmula jurídica en la cual el acreedor no tenía que quedarse directamente a administrar la cosa dada en garantía. El nombre de hipoteca, hipoteca, tiene raíz griega, por eso es que no es originalmente latino. Los romanos lo adaptaron porque no había una palabra en latín que diera la idea de hipoteca. Entonces el nombre de hipoteca, hipoteca, tiene raíz griega, pero fue el contrato accesorio de garantía que apareció al final de la evolución histórica, siendo conocido inicialmente en Mesopotamia y Egipto y luego importada desde Egipto hacia Grecia. En Grecia no había términos precisos para diferenciar la hipoteca de la prenda,
resultando la primera una modificación del régimen de la segunda, consistente en que en la hipoteca se le permitiría al deudor conservar la cosa dada en garantía en su poder y era difícil diferenciar ambas figuras con nombres diferentes. En Roma, cuando comenzó a introducirse la hipoteca, al no existir un nombre diferenciador, se incluyó en las garantías prendarias y se le aplicó el nombre genérico de pignus, indicio de que el acreedor tomaba posesión de la cosa aunque permaneciese en la hipoteca en manos del deudor. Y eso sigue estando igual en nuestro actual derecho civil. Y la hipoteca florece como contrato autónomo cuando finalmente sucede la individualización de la propiedad inmueble. Y esta es la última ficha. Para finalizar este resumen, el surgimiento de la hipoteca como contrato accesorio y de garantía, distinto a la prenda, a la antiquesis, la fianza y la fiducia, que después se transformó en el fideicomiso, produjo la aparición de los sistemas de publicidad registral para evitar la multiplicación fraudulenta de los gravámenes, instituyéndose primero en Egipto un sistema de registro de transferencias, que es el origen más remoto del registro público. Luego en Atenas un sistema de piedras y tablas para inscribir las hipotecas, y en la Roma republicana el contrato solamente se podía instituir primero ante la Asamblea del Pueblo y más tarde ante 5 testigos que la representaran, que ahí fue entonces empezaron a desarrollarse las fórmulas sacramentales del derecho romano de la contratación. Y entonces ya está en la última página, que tiene entonces la bibliografía, donde entonces, como ustedes pueden ver, ahí están obras muy importantes de historia del derecho y, por supuesto, el antropólogo jurídico Valentin Letelier, que escribió un libro, Génesis del Derecho y de las Instituciones Civiles Fundamentales. Entonces, obviamente que he hecho esta ficha, resumiendo entre las páginas 143 y 220 de esta obra. Entonces, por supuesto, estos otros 2 libros son importantes del siglo XIX, donde entonces se hace una explicación y que entonces Letelier los cita a los dos en las explicaciones que él hace de la temática. Y entonces con eso terminamos nuestro primer tema del módulo 1. Entonces, bueno, ¿alguien desea hacer alguna pregunta? A ver. A ver. Voy a empezar mi sesión de espiritismo. ¿Hay alguien vivo allá al otro lado? Buen día, profesor. Sí, profe. Yo entré tarde a la clase. Ajá. Andreina Denis, yo entré tarde a la clase, entonces no pude escuchar desde el principio todos los parámetros en base a que usted va a estar este semestre. Entonces no sé si podría repetirlo y usted disculpe. Oiga, usted no recibió un correo electrónico que yo envié. No, profesor, sinceramente no. No lo vi. A ver, ¿dónde estás? Ya te estoy viendo. Yo mandé un correo electrónico. Y entonces vamos a abrir aquí. A ver. Se les escribí del correo electrónico institucional. Vamos a abrirlo aquí. Vamos a abrir aquí el correo electrónico. Ajá. Vamos a ver. A ver. Usted no recibió este correo. Vamos a ver.
A ver, tú te llamas Lizargi Ardines, ¿no? No, profesor, yo soy Andreina Denis. Andreina Denis, vamos a buscarte. Ahí estás, Andreina Guadalupe Denis González. Aquí estás, Sí, ¿ves? profesor, pero es que el correo ese institucional no me funciona. Entonces te dice que usted lo envió a ese. Sí, porque obviamente que rebotó el otro. Porque ese es el correo que hay aquí, ¿ves? Para ver. Profe, si me permite, Ah, no, eh, espérate. Lo que pasa es que Andreina, este correo, el suyo. Ah, es que a lo mejor yo me equivoqué. Vamos a fijarnos aquí para ver quiénes son los que están aquí en la lista. Bueno, es que igual vas a tener que arreglar eso. Bueno, vamos a hacerte un Ok. forward aquí. Vamos a reenviarte al correo privado, pues. No hay problema. A ver, dime, ¿qué me ibas a decir? Habla. No era yo, profe, era otro compañero que Sí, iba a sí, decir él, qué algo. bueno que habla, yo, habla. yo, yo iba a decir que si apoyaba a Andreina podía enviar los links que usted mandó al grupo y ya los tenía, pero usted está haciendo el forward, así que Sí, problema pero es que resuelto. ella dice que no le llegó, porque mira, ella está ahí que está el institucional. Pero igual, tenemos que hablar de eso, ¿eh? Porque tienen que arreglar institucional también porque lo tienen que usar. Pues acuérdense que vamos a... ¿cómo se llama? Vamos a verificar aquí que la dirección esté bien escrita. Bueno, tengo que admitir que esa se me fue porque yo les estaba escribiendo a los correos privados. Ahí está. Usar esta dirección. Ahí está. Bueno, ahí está. Jovencita. Aquí están las primeras clases de la semana pasada que no se dirán, están aquí grabadas. Y está toda la Ok. información que usted está preguntando. Gracias, profesor. De nada. Entonces, no quiero ningún truco aquí. Ya las clases de la semana pasada quedaron dadas porque yo las grabé. Y ya expliqué la excusa. Así que volvemos para acá. Entonces, ya yo expliqué todo eso. Entonces, el jueves vamos a empezar concepto de contrato y sigo. Claro, obviamente que les tengo que mandar el enlace de esta grabación. Entonces, salvo que alguien tenga alguna pregunta adicional, voy a parar la grabación. Y entonces vamos a empezar. ¿Será que ustedes tienen otra clase ahora, no? Profesor. Dígame, la Sí, escuchamos. profesor, ya Hable escuchando usted, nada más. Yaritzel Buenos días. Caballero, hable. Buenos días, una pregunta. ¿Usted va a mandar este material por el correo? Hija mía, no te llegó lo mismo que le he dicho a la joven Denis. No te llegó el correo electrónico. Sí, profesor, lo que Y pasa ya es que estaba viste en los otra 4 clase. videos. No, este material especialmente porque yo estaba en otra clase y no pude escuchar su clase completa. Por Uy, eso era hija la mía. pregunta. Volvemos. Este link de esta grabación de hoy yo se las voy a mandar, así como les voy a mandar. Todo el tiempo que yo grabe algo, todas las clases van a quedar grabadas en mi canal de YouTube. Entonces, si usted Ok, no, profesor, ya entendí. si usted no pudo entrar por eso que acaba de decir, bueno, está bien, pero la clase completa la va a tener allá en mi canal de YouTube. Canal es público y usted puede estar segura de que voy a hablar puras cosas académicas, no voy a hablar nada raro. Entonces, nadie va a ponerme de que censura ahí, de que esas cosas. Entonces, la información va a estar a disposición de ustedes. Claro, obviamente que un día de estos, como no pudimos dar clase la semana pasada, tenemos que ver el UP virtual. Por eso es que tienen que arreglar el institucional. En uno de los videos está la explicación de cómo usted tiene que entrar y a quién le tiene que escribir si es que se le bloqueó la contraseña. Así que vean los videos y si tienen duda, entonces la próxima clase me preguntan. Bien, ¿alguien más? A ver. Ah, es que la gente ya se fue huyendo para la otra clase, ¿ves? Eso es lo que yo digo. Bueno, voy a apagar, a detener la grabación.